Ok. Entonces vamos a escribir, les advierto, vamos a escribir, vamos a entender lo que es un máximo, un mínimo, y bueno, lo pueden ver en cualquier libro, ¿no? Este tema es fundamental y no se lo salta ningún libro. Entonces vamos a escribir la primera definición, que sería lo siguiente. Sea f una función y sea i un intervalo. Bueno, estas ambas cosas ya sabemos que utilizamos esa notación, ¿no? La f de función, la i de intervalo. Contenido en el dominio de la función, ¿no? O sea, i es subconjunto del dominio de la función. Es decir, estamos hablando de un intervalo en donde todos sus puntos, su f de x existe, porque está en el dominio de la función, están definidos, son reales, ¿no? Un punto x de y se dice que es un punto máximo. Esto es lo que estamos definiendo. Se dice que es un punto máximo de f sobre i si f de x es mayor o igual que f de y, por decir otra letra, ¿no? Para toda y que está en i. Esta simbología que estoy poniendo aquí, que es una A volteada, en notación de matemáticas significa para todo, para toda. Al número f de x se le llama valor máximo de f sobre. Tenemos ahí una función, la gráfica de una función. Este es el eje de las x, este es el eje de las y esta es la gráfica de una función y igual a f de x. Entonces, tomamos, por ejemplo, un intervalo
aquí el CAI, el intervalo de A a B. Entonces, aquí está A. Y aquí está B. Entonces, esto es I. Entonces, en este pedacito, en todas las X que están aquí, existe un valor, que es máximo. Esto sería nuestra X en este caso. Es decir, que cumpla esto que está aquí. Si tú tomas cualquier Y en este intervalo, cualquier Y, la f de X es mayor que la f de Y. En este caso no es igual. F de X es mayor que F de Y para cualquier Y en este intervalo. O si ustedes quieren, a ver qué quiere este chico. ¿Es lo del área bajo la curva? No, de ninguna manera, Edgar. En el área bajo la curva estamos hablando de integral. No, es otro tema eso. F de X mayor. Entonces es como hablar de la altura máxima como una parábola. Sí, eso sí. Entonces, F de X es mayor que F de Y. O si quieren otra notación, a ver. F, o sea, F de C mayor que cualquier F de X para toda X que está en el intervalo de Y, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos hacer otro intervalo, ¿no? Un intervalo de aquí para acá. Entonces, este intervalo también aquí hay otro valor máximo. Aquí estaría mi C, ¿no? Entonces, en este pedazo que está aquí, la F de X es mayor que para cualquier otra F de Y. Andando las Y's, cualquier Y aquí, ¿no? Estando por aquí, estando por acá. Entonces, a la X se le llama punto máximo. Al valor del dominio. Y a la F de X, de ese máximo, el valor máximo. Aquí está, el valor máximo. Es el valor máximo. Entonces, una función puede tener diferentes valores máximos dependiendo del intervalo que tomes, ¿no? Aquí tienes otro intervalo. Este es otro intervalo. Este es otro valor máximo. A estos puntos se les llaman puntos máximos locales, ¿no? Ese es ahorita voy a escribir eso. Puntos máximos, nomás aprovecho la gráfica pues para explicar. Puntos máximos locales, ¿no? Este que está aquí es un punto máximo local y este que está aquí es otro. Y el que es mayor que todos, a ese se le llama absoluto, máximo absoluto. Ok. Entonces, observaciones. Inciso A. Si F es continuo en el intervalo I igual de A a B, forzosamente alcanza su máximo.
así sea una función que sea una recta. O sea, esta es otra idea de valor máximo o punto máximo, pero lo es, y así se define en matemáticas. Si aquí está la A y aquí está la B, pues el valor máximo de la función es este, ¿no? Porque estamos hablando únicamente de este intervalo. Si la función es continua, alcanza su máximo. Eso es lo que están diciendo aquí. Si no es continua, pues no, se lo pueden imaginar, ¿no? Con una asíntota. Digo, aquí me equivoqué. Espérenme. Con una asíntota. No sé, por ejemplo. No tenemos, que derechito me fui, ¿no? Tenemos aquí la asíntota, ¿no? Entonces, si tengo aquí el intervalo A, B. Como aquí la función no es continua, pues por eso decimos no alcanza su máximo. ¿De acuerdo? O sea, esto de la continuidad es muy importante. Igual puedo tener una función continua como la que grafiqué así, y estoy hablando de un intervalo, por ejemplo, un intervalo aquí, el intervalo AB, pues sí, aquí está su máximo en este caso. Pero si hablo del intervalo ahora en verde, por ejemplo, el intervalo de aquí a acá, o sea, hasta aquí y hasta aquí, pues su valor máximo en este intervalo verde, en este intervalo verdecito, pues es este. No, no necesariamente está así, no necesariamente. Basta con que la función sea continua para que alcance su máximo. ¿Está bueno? Inciso B. Una función f puede tener distintos puntos máximos, porque depende del intervalo, ¿no? Puede tener distintos puntos máximos. En un intervalo, en un intervalo. Aunque a lo sumo un valor máximo. Voy a graficar otra función con la idea de que se vea más claro lo que estoy diciendo en el inciso B. Tenemos una función así, y el intervalo es perdón, es este. Pues aquí tiene un punto máximo, aquí tiene otro punto máximo y aquí tiene otro punto máximo.
No, voy a llamar X1, X2, X3. Entonces, X1, X2, X3 son puntos máximos. Pero f de X3 es el valor máximo. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Y aprovecho para decirles X1 y X2. A X1 y X2 se les llama puntos máximos locales, ¿no? Aquí está su localidad, digamos. Y a X3, punto máximo absoluto. Ahora, en la definición de punto máximo decía X es el punto máximo si f de X es mayor o igual que f de Y para toda Y en el intervalo. Entonces, a esta igualdad yo me refiero cuando se pone una gráfica del estilo que fuera a ir, no sé, así y luego una recta y luego así, ¿no? Entonces aquí en esta recta es el valor máximo. Todos estos, por eso es la igualdad. Por eso es la igualdad. Bueno, a eso es lo que entonces aquí tendría muchos puntos máximos. A eso se refiere la igualdad. Me quedé con el pendiente cuando hablamos de lo otro. Entonces ahora voy a definir todo lo que dije, pero respecto al mínimo. Entonces, definición, sea f una función y sea i, sea f una función, y sea i un intervalo contenido en el dominio. Contenido en el dominio de la función. Un punto x de i del intervalo se dice que es un punto mínimo de f sobre i si f de x es menor o igual que f de y para todo y que está en el intervalo. Al número f de x se le llama valor mínimo. ¿No? Entonces el punto mínimo es la x. Es la x que está en el dominio de f. Y a esa f de x es el valor mínimo. Entonces aquí en la parábola clásica, en nuestra f de x igual a x cuadrada, pues hay un valor mínimo, ¿no? X igual a 0, punto mínimo. F de 0 igual a 0 es el valor mínimo. Y en este caso es absoluto.
porque pues como no es cúbica ni x a la 4 ni a la 5, la parábola es de esta forma y es un mínimo absoluto. Y aquí cabe hacer las mismas observaciones que hicimos para los mínimos, ¿no? Entonces, una definición que contiene ambas. Sea f una función y sea y un intervalo. Contenido en el dominio de F. Un punto X en el intervalo es un punto máximo o mínimo local de F. Dios, ayúdanos a Dios. Sobre y si existe algún numerito delta mayor que 0, tal que X es un punto máximo o mínimo de F sobre y intersectado con el intervalito que está aquí. O sea, un numerito antes, un numerito después. Entonces, aquí tenemos el intervalo y aquí tenemos el punto y aquí tenemos el intervalo X menos un numerito real, X más otro numerito real, ¿no? Este pedacito lo voy a poner en verde. Este pedacito es la delta, pues, el numerito real. Y entonces este intervalo es este que está aquí. Entonces, este X es mínimo local. Estoy repitiendo, ¿no? Con que está aquí, este X es mínimo
absoluto. Entonces, aquí está el máximo. Este es un punto máximo. Claro que si tomamos esto así, pues los valores máximos van a estar en los extremos, ¿no? La diferencia es que aquí tenemos una recta tangente horizontal y aquí tenemos una recta tangente horizontal y aquí tenemos una recta tangente horizontal. Esos son los puntos máximos y mínimos que nosotros vamos a trabajar. Entonces, tenemos que este es un pues teorema, oigan, sí es, le vamos a poner teorema porque es importante. Es esto que acabo yo de decir, que intuitivamente y geométricamente lo podemos ver. Y sea f una función definida en un intervalo, entonces, ¿no? Si x es un máximo o un mínimo de f sobre i, y f es derivable, eso sí es importante porque si no, no podemos hablar de la derivada, y f es derivable en x, entonces f de x, f' de x es cero. Es decir, la pendiente de la recta tangente aquí es cero porque es horizontal, ¿no? Y a esos puntos les vamos a llamar críticos. Se llama punto crítico. Hay unos libros que le llaman singular. Punto crítico o punto singular lo voy a poner. No, no es una palabra que yo use mucho, pero la voy a poner porque se la van a encontrar. Es un punto crítico o singular de una función a todo número x tal que su derivada es cero. Es decir, la recta tangente ahí es paralela al eje de las x. Tiene pendiente cero, es horizontal, no tiene inclinación. Entonces, ya podemos integrar en este curso, en nuestro lenguaje, punto mínimo local, punto mínimo absoluto, punto máximo o punto máximo local, punto máximo absoluto, valor mínimo, valor máximo y punto crítico. Entonces, cuando nosotros estemos hablando aquí, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos punto máximo, punto mínimo o punto crítico, ¿no? Ok. A ver, ahora sí tengo que comentarles algo. A ver, por ejemplo, aquí tengo la parábola
Déjenme. Tengo una parábola, ¿no? Ahí está. Y acá tengo la parábola cúbica. Entonces aquí, esta es f de x igual a x cuadrada. Esta es f de x igual a x cúbica. Entonces, f' de x igual a 0. Esta sería mi ecuación a resolver para encontrar los puntos críticos de esta función, que ya sé que es el 0, ¿no? Porque es el único punto donde su recta tangente es horizontal. De cualquier manera, la derivada de x cuadrada es 2x, yo la resuelvo y aquí está, ¿no? Este es el punto crítico. Entonces, aquí hago mi derivada. 3x cuadrada. Resuelvo la ecuación para encontrar el punto crítico. Pues también me da 0. Y en este punto crítico no es ni máximo ni mínimo. Ojo con eso. Ojo con lo que acabo de escribir. Entonces, a ver, ¿qué estoy diciendo? Que si x es continua, no, si f es continua, ¿no? Si x es un punto máximo o mínimo, entonces f' de x es 0. Es un punto crítico. Pero si x es un punto crítico, entre paréntesis, que su derivada sea 0, no necesariamente es un punto máximo o mínimo. Oigan, es importante eso. Si es un máximo o un mínimo, definitivamente la recta tangente es horizontal y por lo tanto la derivada de la función en ese punto máximo o mínimo es 0. Pero resulta que hay funciones como esta en el que también la derivada te sale 0 y la recta tangente pues atraviesa aquí. Que primero anda por aquí las rectas tangentes, ¿no? Andan aquí, por este lado. Y llega el momento en que pasan para acá. Entonces hay funciones en las que pasan para el otro lado y es 0. Hay funciones más así, ¿cómo les digo? Más verticales así. En el que a la hora de que pasan al otro lado las rectas tangentes, su recta tangente es vertical y entonces aquí ya no es derivable y es una cosa así, ¿no? Entonces, es infinita, no es derivable. Entonces, pero no hay ni máximos ni mínimos. Entonces, esto de que si x es un mínimo o un máximo y por lo tanto su derivada ahí vale 0,
Es cierto, pero no al revés. Si la derivada en ese punto vale 0, no quiere decir que sea máximo o mínimo. ¿Está claro? Es importante eso. Ok. A ver, el teorema de Rolle. Déjenme enunciar el teorema de Rolle. Profesora, ya me revolví. O sea, si tiene una derivada, no necesariamente tiene punto máximo o mínimo. Si la función es derivable, es continua y siempre va a alcanzar su máximo en un intervalo. Eso es lo que tú estás diciendo. Es que estaba diciendo que, bueno, lo que nos estaba explicando ahorita que tenía todo eso, bueno, me revolví porque lo que entendí fue que mientras una función tenga una derivada, entonces, tendrá punto máximo, pero después dijo que no necesariamente todas estas funciones, lo tienen. Entonces, ¿en qué momentos no lo tienen? A ver. A ver, ¿qué fue lo que te revolvió? Mira, aquí tienes esto, ¿no? Aquí hay un punto máximo. Aquí está el punto máximo que es punto crítico. Punto máximo, punto crítico. O punto crítico que es máximo. ¿Estás de acuerdo, no? Y el valor máximo es este. Pero también puedes tener funciones así. Y entonces tú puedes decir dónde está su máximo. Entonces, aquí si tú lo acotas, su valor máximo, bueno, mejor lo acotas aquí para que me salga mejor. Su valor máximo aquí, pues va a ser el que está aquí. Este es el valor máximo, pero no es punto crítico. Este que es de aquí sí es B y esto es A. B es punto máximo. Es que te lo tengo que decir, aunque te revuelva. Y F de B es el valor máximo. Pero no son exactamente los puntos que nosotros vamos a tratar, estos casos. No necesariamente. Son estos los que nos vamos a ocupar, los puntos críticos. X0 es punto crítico si su derivada es 0. Este que está aquí es X0, es punto crítico. Este no es, si la B es X0, no es un punto crítico. Ese es un lado. Nosotros vamos a atender esto de acá. Pero esto te lo tengo que decir porque eso así está definido y así existe y así es. Esto que está aquí es el valor máximo que toma la función en un intervalo, ¿sí o no? Este es el valor máximo, pero no viene de un punto crítico, ¿no? Esa es una parte. Y lo otro, voy a repetirlo, lo otro es, tienes una parábola y tienes una cúbica que tiene su punto crítico, X0 es punto crítico porque su derivada es 0, ¿no? Es mi función, pon tú que esto es 3. Esta sería mi parábola X menos 3 al cuadrado, por decir algo, ¿no? Entonces, esta parábola, su derivada es 2 por X menos 3 por 1, ¿no? O sea, la derivada es 2X
menos 2 por 3, 6. Y este es su punto crítico. Resuelve esta ecuación, 2x menos 6 igual a 0, x es igual a 6 entre 2, x es igual a 3. Este es su punto crítico, cosa que yo ya sabía y ustedes también. Entonces, este es su punto crítico y es un mínimo, ¿no? Y es un punto mínimo y su valor mínimo es 0. Entonces, 3 es un punto mínimo y el valor mínimo es f de 3, que es 0. Ok. Ahora, ¿qué pasa en estos ejemplos? Que hay un x0 por aquí que quise que pasara por el origen. Esta función la voy a hacer con rojito. Esta función es x cúbica. Su derivada es 3x cuadrada. G' de x, no, G' de x igual a 0 para la x igual a 0. Entonces, el 0 es un punto crítico. Pero x0 igual a 0 no es ni máximo ni mínimo. Y aunque te revuelva, pues te lo tengo que decir. Si x0 es lo que escribí, si x0 es máximo o mínimo, es punto crítico. Pero si x0 es un punto crítico, no necesariamente es máximo o mínimo. Eso es pues lo que es. No hay el recíproco. Nosotros vamos a atender los puntos críticos de una función. Claro que sí, o los puntos singulares, porque son los puntos intereses de una función. Aquí en la parábola, en la cuadrática, porque da un valor mínimo. Y acá en la cúbica, pues porque nos da un punto de inflexión, pero no necesariamente es un máximo o un mínimo. Bueno, repetí lo que había dicho, pero, o sea, no lo expliqué de manera diferente, pero bueno, lo expliqué 2 veces, pues yo espero que te haya quedado claro o te confundí más, joven. Sí, ya quedó un poquito más claro, gracias. Bueno, ok. Entonces, encuentren los puntos críticos de la siguiente función. Encontrar los puntos críticos de f de x igual a x cúbica menos x. Una función polinomial cuyo dominio son todos los reales y no tiene ningún problema. ¿Cuáles son sus puntos críticos?
Entonces, la derivada de esta función es 3x cuadrada menos 1. ¿Cómo encuentro los puntos críticos? Pues en base a la definición. X0 es punto crítico si f' de x0 es 0. Entonces tengo que resolver esta ecuación. Pues esta ecuación, 3x cuadrada menos 1 igual a 0. 3x cuadrada igual a 1. X cuadrada igual a 1/3. X es igual a más menos la raíz de 1/3. Estos son los puntos críticos. Tiene dos puntos críticos. Como es una cúbica, pues seguramente es el punto crítico que es máximo y el punto crítico que es mínimo. Seguramente, que así son las cúbicas, ¿no? Entonces, la respuesta es los puntos críticos son el menos 1 sobre raíz de 3 y el 1 sobre raíz de 3. Esa es la respuesta. Esos son los puntos críticos. ¿Quién es máximo y quién es mínimo? Vamos a ver. A ver. A ver. Voy a explicarles. Pongan atención. Ese es máximo, ¿no? Entonces, aquí, en este x0, la derivada es 0. Está claro, ¿no? Aquí está la recta tangente. Ahora, la recta tangente aquí es positiva. En un x menor que el x0, su derivada es positiva. Y acá, en un x0 mayor, o sea que está a la derecha, en un x0 por acá, que es mayor que la x0, las rectas tangentes son... pero no he visto monotonía. Las rectas tangentes son negativas. Las pendientes de las rectas tangentes son negativas. Ok, pero no puedo completar esto porque no he visto monotonía. Eso quiere decir, nomás se los voy a decir por aquellos que hayan llevado el curso, quiere decir que la función tiene valores positivos. La función derivada tiene valores positivos. Y luego tiene el valor 0. Y luego la derivada es 0. Y luego la derivada tiene valores negativos. La función derivada es una función que decrece. Quiere decir que su segunda derivada es negativa, la derivada de la derivada. Y así es como vamos a saber si es máximo o mínimo. En este caso,
va a ser máximo, así cuando es negativa la segunda derivada. Bueno, pero ya esto lo explicaré mejor porque me faltaría ver monotonía antes. Entonces, bueno, pues si quieren aquí la dejamos o le sigo con la monotonía. ¿Qué hora son? A media hora. Bueno, le voy a seguir. Entonces, por lo pronto, aquí ya aprendimos lo que es un punto crítico y aprendimos cómo sacar los puntos críticos resolviendo la ecuación de la derivada igualándola a cero. Y entonces, vamos a ver el tema de la monotonía para agarrarnos de ahí, para aplicar el criterio de la segunda derivada para saber si este punto crítico es máximo o mínimo. Que es lo mismo que decir si antes crece o después decrece. Está bueno. Entonces, ok, voy a borrar. Entonces nos quedamos hasta sacar los puntos críticos. Entonces, monotonía. F es una función decreciente en el intervalo I si A es menor que B, implica que F de A es mayor que F de B para todo A y B que está en el intervalo. Definición. F es una función creciente en I, en un intervalo I. Si A es menor que B, entonces F de A es menor que F de B para todo A y B que está en el dominio, que está en el intervalo. A ver, entonces, si yo tengo una función así, y aquí está, por ejemplo, mi A, y por lo tanto la B está después, y está después porque estamos suponiendo esto, A menor que B. Entonces, si sucede que F de A es menor que F de B siempre, entonces, este es F de A, esto es F de B, sea recta o sea curva, sea recta o sea curva, si tú tienes que aquí está a la izquierda de B, para todo A y B en el intervalo, y la F de A es menor que la F de B siempre, pues quiere decir que la función va creciendo. Tiene valores que van creciendo y van creciendo y van creciendo. F es creciente en estos dos ejemplos, no solo en I, en todo su dominio, ¿no? Entonces, esto se escribe F es creciente en D de F. Y entonces hay que observar que las rectas tangentes tienen pendiente positiva, están inclinadas hacia la derecha, tienen pendientes positivas y esta pues tiene nomás una sola pendiente, ¿no? Es la misma recta, ¿no? Entonces, aquí la derivada es positiva porque la pendiente es positiva.
Y aquí las pendientes de las rectas tangentes también son positivas. Aquí me equivoco. Positivas. O sea, la derivada de x es positiva. Esto es importante. Ahora, vamos a poner una función, voy a borrar, y vamos a poner una función decreciente. Aquí está una función que decrece, o bien una curva que va decreciendo. Es decir, tienes tu A y tu B, tienes que A es menor que B, pero la F de A es mayor que la F de B. A menor que B implica F de A mayor que F de B para todo A y B que está en el dominio de la función. Esta función decrece. Y esta también. Tú tienes aquí la A, aquí tienes la B, A es menor que B, y entonces la F de A y la F de B, tienes que F de A es mayor que F de B. Entonces la función va decreciendo en su dominio. Y aquí sucede que la pendiente es negativa, o sea que la derivada de x es negativa. Y aquí también, jóvenes, porque las rectas tangentes son inclinadas hacia la izquierda, ¿no? Así van las rectas tangentes. La pendiente de las rectas tangentes son negativas, es decir, la derivada es negativa. Ok. Ahora, por supuesto que tenemos una función, podemos tener como las que les grafiqué, ¿no? Aquí tenemos una función que en este intervalo, voy a ponerlo ahora con negrito, aquí está aquí, pues mi función va creciendo. Esta es A. De menos infinito a A, la función crece. Y luego empiezan las rectas, aquí no, la recta tangente esta es positiva, es cero, es negativa todo esto, es negativa, hasta que vuelve a ser cero. Y entonces mi función decrece en el intervalo de A a B. Y luego, después de la B, empiezan las rectas tangentes positivas, ¿no? Entonces mi función nuevamente va a empezar a crecer hasta aquí, que voy a llamar C. Luego mi función va a crecer en el intervalo de B a C. Y después ya va a decrecer de C a infinito. No digo, suponiendo que aquí hay un comportamiento asintótico, ¿no? Entonces empieza a decrecer. Entonces, por eso hablamos de que función, es más común, pues, que mi función sea creciente en un intervalo a que sea creciente en todo su dominio. Pues eso nomás le sucede a las rectas. En el momento en que se curvea algo, pues ya cambia la monotonía, ¿no? Entonces, si es lineal, la función no dudo ni tantito que o es creciente o decreciente, pero ponle x cuadrada, ¿no? Una parabolita, pues ya las parábolas ya.
aquí en su punto mínimo va a decrecer y luego va a crecer. Su derivada es negativa, luego la derivada es 0 y luego la derivada es positiva. Hablando de las pendientes. Entonces, si f' de x es mayor que 0, para toda x en cierto intervalo, entonces f de x es creciente en ese intervalo. Si f' de x es negativa, o sea, las pendientes de las rectas tangentes son negativas, para todo valor de la x en cierto intervalo, entonces esa función es decreciente en ese intervalo. Entonces, jóvenes, ejemplo, y ya nos vamos. F de x es igual a x cúbica menos x. ¿Me equivoco o es la misma? ¿Sí es el mismo ejemplo, no? Sí, es la misma. Entonces, Sí, su derivada es 3x cuadrada menos 1. Ya vimos que se hace 0 en 1 sobre raíz de 3, bla, bla. Entonces, quiero ver dónde crece la función. ¿Dónde es creciente? Esto se traduce. ¿Para qué x? Algebraicamente, ¿no? ¿Para qué x f' de x es positiva? Entonces vamos a resolver. 3x cuadrada menos 1 mayor que 0. Vas a resolver pues esa desigualdad. Esto que está aquí es una parabolita, ¿no? Yo así resuelvo esto, ¿eh? Es una parabolita que se hace 0 en el menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3 y se abre hacia arriba porque el coeficiente de la x cuadrada es positivo. De tal forma que tengo una parabolita así. ¿Y dónde es positiva? Pues en todos estos y en todos estos. Estoy resolviendo la desigualdad. Esto es introducción al cálculo, ¿no? Entonces, la solución de esta desigualdad es para todos los x que están de menos infinito a menos 1 entre raíz de 3, unido de 1 entre raíz de 3 a infinito. Para esas son positivos. Entonces, f es creciente en de menos infinito a menos 1 entre raíz de 3, unido de 1 entre raíz de 3 a infinito. Y ya, ahí respondí. ¿Dónde es creciente? Aquí es creciente. Luego, ¿dónde decrece o es decreciente? ¿Dónde decrece la función? Es decir, ¿para qué x, f' de x es negativa? Entonces resuelvo la ecuación. 3x cuadrada menos 1 menor que x. ¿Para qué x? Entonces voy a cambiar de color y les digo que aquí son los x
que me dan los valores negativos porque están debajo del eje de las X de mi derivada. Esta es la gráfica de la derivada. Entonces, esto es menor que 0 si y solo si la X anda, bueno, abierto porque puse menor que 0, menos 1 entre raíz de 3 a 1 entre raíz de 3. Y entonces f es decreciente en el intervalo de menos 1 entre raíz de 3 a 1 entre raíz de 3. Así es como vamos a tratar tengo una duda. Usted sacó los puntos, ¿no? En donde la función se hacía negativa. Bueno, por ejemplo, en la primera dice que las X que pertenecen del intervalo a menos infinito, coma, menos 1 entre raíz de 3, unión, 1 entre raíz de 3, infinito, son mayores que 0, o sea, son positivas, ¿no? Pero no son crecientes, eso sí. O sea, el de menos infinito hasta menos 1 entre raíz de 3 son decrecientes y después de 1... No, es que, ojo, manita, ¿cómo te llamas? Aljavet. Aljavet. Esta Aljavet es una parabolita que yo hago para resolver la igualdad, no es la gráfica de la función. Ojo, no es la gráfica de la función. Claro que si estamos analizando esta gráfica, pues aquí decrece, ¿no? Y aquí crece, pero no, esta es la derivada. Es decir, resuelve la desigualdad como tú quieras. Si esto te confunde. Ya, sí, usted nada más usó como que recurso. La función es esta. ¿Dónde está? Aquí está la función. Esta que hice yo es la gráfica de la derivada de la función. Pero la hice para resolver la desigualdad. Tú puedes decir, esto es, acuérdense, ¿no? ¿Cómo factorizamos esto? Sería raíz de 3x menos 1 por raíz de 3x más 1, ¿no? Diferencia de cuadrados. Esto es así, ¿no? Entonces resuelve tu desigualdad diciendo más por más, caso 1, menos por menos, caso 2, y te va a salir lo que me salió a mí. Este es el método para mí más fácil para resolver desigualdades, graficar la parábola. Pero si se te va a confundir, porque sí puede suceder, como lo que te pasó ahorita, que es súper válido, pero esta no es la gráfica de mi función. La gráfica de mi función seguramente va a ser, es cúbica, pues. Sí, profesora, gracias. Ok. Entonces, pues vamos a graficar la función. Vamos a graficarla. A ver. Entonces, tenemos f de x. A ver, ¿qué pasó? Déjenme leer aquí el... ya, no sé qué hice. A ver, ahí va. Bueno, déjenme leer el chat. ¿Qué significa tu nombre? Ahí luego le contestas, ¿no? Ok, a ver, vamos haciendo f de x igual a x cúbica menos x. Entonces, vimos, corríjanme si no, vimos que f crece en menos infinito a menos 1 entre raíz de 3, unido de 1 a raíz de 3 a infinito. Y luego vimos que f decrece de menos 1 entre raíz de 3 a 1 entre raíz de 3. Ahí es donde tiene su derivada positiva y su derivada negativa. Y por supuesto que f' de 1 entre raíz de 3 es igual a la derivada en menos 1 entre raíz de 3 y es 0. Ahí es donde las rectas tangentes tienen pendiente 0. Entonces, y además, podemos, el dominio de la función, sabemos que son todos los reales.
Y las raíces sabemos que es el 0. ¿Qué otra? A ver, el 1 y el -1. ¿Estoy bien o no? Entonces, sacar las raíces, jóvenes. Esto no me voy a poner a platicarles, ¿no? Que ya es la requete saben. Entonces, ¿cuáles son los valores que hacen 0? El 0, el 1 y el -1. Ahí está. Entonces, esta función pasa por el 0. Esta función pasa por el 1. Voy a poner así amplio. Y esta función pasa por el -1. Aquí está el -1, el 0 y el 1. Son las raíces. Y el -1 entre raíz de 3, que 3, raíz de 3 es 0. Chequenme estos valorcitos, por favor, en la calculadora. El raíz de 3 es 1.7, es mayor que este. Esto es menor que 1. Está por aquí, ¿no? 0.57. Bueno, casi la mitad. Vamos a hacerle más o menos. Entonces, y f de 1 entre raíz de 3 también lo podemos sacar. Pero no lo voy a sacar, oigan, pero pueden sacarlo y lo hacemos mejor, ¿no? Más parecida a la realidad. Entonces, mi función va a crecer antes del -1 entre raíz de 3, que es este punto. Y f de, como esto va así creciendo, seguramente está por aquí. No sé dónde va a estar, ¿eh? Luego sacan estos valores. Pónganse ustedes que está aquí. Entonces mi función va creciendo desde -infinito hasta acá. Va creciendo, va creciendo, va creciendo, vale 0. Y luego, luego empieza a decrecer. De aquí a acá, empieza a decrecer. Ay, perdón, tenía que pasar por el origen. Aquí en el 1 sobre raíz de 3, uy, me equivoqué, espérenme. Entonces, otra vez. Este es el -1 sobre raíz de 3. Entonces, viene así, decrece, 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 decrece y luego crece. Está súper picudo, ¿no? La gráfica realmente es suave, es así, no así como me salió. Es suave, ¿no? Entonces, le voy a borrar eso porque de veras ofende a la vista. Es un polinomio, no tiene picos, pues. Bueno, más o menos así. Ya está más bonita. Entonces, mi función crece de -infinito al -1 sobre raíz de 3. Después decrece y después vuelve a crecer. Este es el mínimo, no lo estoy diciendo, no lo estoy sacando, pero lo sé, este es el máximo. Y ya. Ok, entonces, estos son los puntos críticos. Su derivada es 0 y esto también. Entonces, ahí está la gráfica, más o menos. Y para sacar en base al criterio de la monotonía, quién es máximo y quién es mínimo, pues se lo voy a decir el lunes. Hay dos criterios para saber si es máximo o mínimo, por monotonía o por el criterio de la segunda derivada. Esto estoy hablando
de que si x0 es tal que su derivada es 0, es candidato a ser máximo o mínimo, pero no necesariamente. Entonces lo podemos checar por monotonía o por el criterio de la segunda derivada. Y les voy a enseñar las dos cosas, los vamos a platicar los dos formas y cada quien escoge qué criterio se le acomoda y va a aplicarlo para decidir si este punto es máximo y este punto es mínimo, o para justificarlo, ¿no? Pero claro que aquí ya se están dando cuenta. Si crece antes y decrece después, pues a fuerzas es máximo. Si decrece antes y crece después, pues a fuerzas es mínimo, ¿no? Ese es el criterio de la monotonía, una cosa muy, muy obvia, ¿no? Ok, entonces yo aquí la dejo y nos vemos el lunes y hacemos ejercicios para graficar funciones en base a su monotonía y a sus puntos máximos y mínimos en polinomios, donde el dominio sean todos los reales. Luego trabajaremos las racionales, poco, porque si no se complica un poco las racionales para las segundas derivadas, etcétera, pero lo vamos a hacer con algo de concentración. Bueno, jóvenes, preguntas. Viste, jovencita, que esta es la gráfica de la función. Nada que ver con la parábola, ¿no? La parábola la usé para resolver la desigualdad, no más. Y sí se pueden revolver, pero por ni modo. Sí, no, ya vi la diferencia, maestra. Gracias. Ok. Entonces,